Un saludo para todas las personas que nos escuchan a esta hora desde el Facebook del Grupo de Investigación Diverser y desde el Facebook de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos titulado Educación en Suiza durante y después de la cuarentena. Con este pretendemos establecer un diálogo internacional con nuestras colegas en Suiza en el marco de un proyecto de investigación y cooperación que tenemos entre la Universidad Pedagógica de Berna y la Universidad de Antioquia, específicamente en la Facultad de Educación, a través del Grupo de Investigación Diverser. Un proyecto de investigación que viene desarrollándose más o menos desde el año 2013-2014, en el cual se han dado una serie de intercambios de estudiantes y docentes de un lado al otro y que tiene entre sus propósitos pensarse la formación de maestros y maestras en aquello concerniente a la educación para el desarrollo sostenible o con mayor énfasis para el trabajo educativo con aquello que al menos en Colombia nombramos como la diversidad cultural, pero que en Suiza tiende a usarse mejor el término de la heterogeneidad o la diversidad sociocultural. Eh, Queremos aprovechar esta conexión que tenemos con nuestras colegas en Suiza para conocer esta experiencia de un país que alcanzó su pico de contagios entre marzo y abril, un contexto que en Colombia se está hablando que tal vez alcancemos entre finales de julio y principios de agosto, eh, en un país que además no superó o hasta el momento no ha superado los 33.000 casos y es poco probable que lo haga o tardar un buen tiempo porque ya el nivel de contagios está, digamos, en un nivel mínimo. En Suiza cerraron las universidades y las instituciones educativas el 13 de marzo. Esto vino a ser casi una semana antes de que se cerraran en Colombia. Y como lograron superar un poco ese pico de contagios, regresaron a las aulas, al menos en el caso de la educación preescolar y primaria, el 11 de mayo. Pero para eso tenemos a nuestras colegas, a la profesora Angela Stinen, docente de la Universidad Pedagógica de Berna, y a Miriam Studer, que es maestra de preescolar y primaria en una institución educativa al sur de la ciudad de Berna, que también es egresada de la Universidad Pedagógica de Berna. Entonces, en este momento le voy a dar la palabra a la profe Ángela, que nos va a contar un poco cómo está organizado el sistema educativo suizo en la medida que este estado es una confederación y por ende tiene unas particularidades que pueden ser bastante complejas para personas colombianas que estamos acostumbradas al modelo centralista que se materializa en el sistema educativo. Entonces las saludo, les doy la bienvenida y le doy la palabra a la profe. Profe, tienes el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias, Camilo. También quiero saludar a todos los que nos están siguiendo, este conversatorio. Y sí, retomar la pregunta de Camilo, porque el hecho de que Suiza es un país federalista, también ha tenido sus repercusiones en la manera como se ha tratado la crisis del COVID-19. Entonces, en Suiza, por ser un país federalista, prácticamente hay 26, o sea, hay 26 cantones, lo que serían en Colombia los departamentos, y hay prácticamente 26 sistemas educativos, porque cada cantón tiene la autoría sobre su sistema educativo. Claro que en los últimos años los cantones han aunando esfuerzos para armonizar los diferentes sistemas a raíz de un referéndum que ha habido en el país y la población ha aprobado esta armonización. Y eso se ha materializado en un artículo constitucional incluso. Pero hasta el momento eso más que todo se ha realizado o se ha llevado a cabo en la parte de habla francesa del país. Tengo que especificar que Suiza es un país muy pequeño, pero tiene 4 territorios lingüísticos.
un territorio lingüístico francés, uno alemán, uno italiano y uno de habla de un idioma que se llama romance. Entonces, esta armonización del sistema educativo lo ha llevado a cabo más que todo la zona francófona del país, cuando en la zona de habla alemana hubo cierta resistencia por parte de algunos cantones que no quieren aunarse a esta armonización. Entonces, eso es importante saber porque con el lockdown, o sea, con la cuarentena, algunos cantones lo han manejado distinto a otros cantones. Entonces, eso significaba, por ejemplo, para maestros que trabajan en zonas fronterizas de un cantón y otro, que en una escuela les ha tocado hacer una cosa y en la otra escuela, en el otro cantón, les ha tocado hacer otra cosa. No sé si en Colombia eso se ha mantenido, o sea, se ha llevado de manera centralista en ese aspecto. Otra cosa que es importante saber es que el sistema educativo es muy distinto comparado con el colombiano porque es un sistema altamente selectivo y bastante fragmentado porque tiene ramificaciones. Eso quiere decir que los niños cuando terminan la primaria, que es van hasta sexto de primaria y después de sexto de primaria hay una primera selección a una rama con mayores exigencias o a una rama con menores exigencias. Entonces, eso es muy importante mencionarlo porque ahí hay desigualdad social. Porque si uno mira las estadísticas en la rama con menores exigencias, hay una sobreproporción de niños de origen de estratos bajos y niños de origen de familias migrantes de diferentes países que han llegado a Suiza. Entonces, esa sobreproporción se ha cuestionado mucho porque de todas maneras sí, no se puede explicar con problemas cognitivos que tengan estos niños, sino que es lo que se llama en la teoría una discriminación institucional, que de todas maneras hay muchos estudios en Suiza que han relacionado la selectividad del sistema con la discriminación institucional. Bueno, como hay esta ramificación, eso explica otra particularidad que tiene el sistema educativo suizo, es una particularidad que comparte con el sistema educativo alemán, que es un sistema dual. Entonces, eso quiere decir que en Suiza la mayor parte de los jóvenes a los 16 años, cuando terminan la escuela primaria, los 6 años de escuela primaria y los 5 años de escuela secundaria, no, los 4 años de escuela secundaria, la mayor parte de estos jóvenes no siguen en una rama académica, sino que siguen en una rama profesional o técnica, lo que serían, lo que se llama en Colombia las tecnologías. Claro que en Suiza estas tecnologías son bastante prestigiosas, pero sí es mucha la proporción de jóvenes que escogen esta rama. Son 2/3 partes que hacen una formación profesional y eso quiere decir que ellos son aprendices que pasan la mayor parte de su tiempo trabajando en una empresa seleccionada y asisten 1 o 2 días por semana a la escuela de formación profesional. Ellos reciben, esos aprendizajes duran 3 o 4 años y ellos reciben un certificado federal reconocido en todo el país y con esto también, si quieren seguir una formación superior, este certificado les permite ingresar a escuelas profesionales, hacer un bachillerato profesional y seguir formándose a nivel universitario. Solamente el 20%
entre el 20 y el 30% de los jóvenes a los 16 años escogen lo que se llama el liceo, que es una formación académica que los prepara directamente para ingresar a la universidad. Entonces, eso es una particularidad que es muy importante porque con la crisis del corona, esto se ha manifestado, o sea, con esto se ha manifestado también mucha desigualdad. Tal vez en el transcurso del conversatorio vamos a volver a hablar de eso. Entonces yo dejo aquí y sigues tú, Camilo. Profe, muchas gracias por esta contextualización que realmente es muy necesaria para poder entender esto que vamos a conversar, con algunos puntos de encuentro, ¿cierto? Entre los contextos nacionales, pero otros de grandes diferencias. Quisiera entonces en este momento dirigir la palabra a Miriam. Miriam, como ya les decía, es maestra en preescolar y primaria en un modelo que ella nos puede contar cómo funciona. Antes de que empezáramos me contó y bueno, me llamó un poco la atención. Principalmente, si pudieses contarnos durante el periodo de cuarentena, cómo se llevó a cabo ese proceso educativo con los y las estudiantes, particularmente con los tuyos que son de edades muy tempranas o que son muy pequeños, diríamos nosotros. Ok, hola a todos también. Buenos días por allá, buenas tardes por acá. Como ya dijo Juan Camilo, me llamo Miriam Studer, trabajo en una escuela aquí en Berna. En mi salón hay estudiantes de preescolar, de primero y de segundo de primaria, o sea que tienen de 4 a 8 años. En mi salón tengo 18 estudiantes. La escuela donde trabajo está ubicada en una parte de la ciudad con bastante diversidad sociocultural. Es decir, que más o menos el 50% de mis estudiantes o en general de los estudiantes de la escuela tienen ellos o sus papás, sus familias, una historia de migración. Muchos también no hablan alemán como su primer idioma, o sea que hablan otro idioma o a veces hasta 2 idiomas diferentes en sus casas. Bueno, cuando empezó todo lo de la cuarentena, pasó muy rápido. De un día a otro nos llegó el aviso del gobierno de que el lunes no iba a haber clases. Entonces, en ese momento no había muchas reglas, muchas normas y todas las escuelas lo tuvieron que manejar a su manera. Entonces, en mi escuela fue así de que al día siguiente fui a la escuela, llamamos a todos los padres porque aquí hubo un programa, algo para los niños de padres que en ese tiempo tuvieron que trabajar. Entonces, los niños que no tenían quien los podía cuidar, sí podían llegar a la escuela y aquí había maestros, maestras que hacían algo con ellos. Entonces, tuvimos que marcar a todas las familias, a ver quién sí tenía que venir. Y después lo organizamos las clases como pudimos, es decir que nos juntamos todos los maestros, las maestras de primaria y hicimos unos paquetes con tareas. Fuimos a todas las casas de los niños y fuimos a dejarles esas tareas a sus casas. Lo discutimos cómo lo íbamos a hacer, si por correo, por teléfono, pero al final decidimos para las primeras 3 semanas de la cuarentena manejarlo así, porque en ese momento no sabíamos cuáles de los estudiantes tenían acceso a una computadora, tenían acceso a internet. Entonces, la dificultad en esa primera etapa fue de que cuando planeamos esas tareas y cuando les llevamos el material a sus casas, ya nos empezamos a dar cuenta de que las situaciones de las familias eran muy distintas. También para los estudiantes de mi salón, la mayor dificultad es de que realmente, como lo comunicó el gobierno, nuestra tarea era preparar materiales y tareas que los estudiantes
puedan hacer solos. Y es bastante difícil para estudiantes de 4 a 8 años, o sea, es imposible. Y estábamos muy conscientes de eso, pero eso fue lo que comunicó el gobierno. Entonces tratamos de hacerlo lo más fácil para que los padres puedan hacer esas tareas con sus hijos. Pero las situaciones en las familias son muy distintas. Entonces, para unos padres, esa situación fue bastante fácil. Aún así tenían que trabajar en sus casas, tenían tiempo para hacer esas cosas con sus hijos. Hasta hubo situaciones donde sentimos que tuvimos que tranquilizar a las familias de que no era necesario hacer tanto con sus hijos, porque les hacían hasta tareas extras, trabajos extras. Y tratamos de tranquilizarlos de que después de la cuarentena aún así iba a haber tiempo para ver qué fue lo que no pudieron hacer en ese tiempo. Pero en otros casos sabíamos que no había nadie en casa quien pudiera entender esas cartas que mandamos o esas tareas por la cuestión del idioma, o en un caso también sabíamos que los padres del niño eran analfabetos, no sé cómo se. Y entonces tuvimos que enfrentar esa situación de que las situaciones eran muy distintas en las familias. Así fueron las primeras 3 semanas. Tratamos de llamar a sus casas, también tratamos de averiguar cuáles eran los materiales que todavía les hacían falta. Tratamos de averiguar si todos tenían acceso a internet, a computadoras o a un celular para poder conectarse. Después siguieron unas vacaciones de 2 semanas y después otra vez 3 semanas de cuarentena. Y ya en ese entonces ya estábamos más preparados. Y ya también empezamos con clases virtuales. No sabíamos cómo iba a funcionar con niños de 6, 7 años, si se iban a poder conectar, si se iban a poder concentrar, cómo iba a funcionar todo. Al final fue una experiencia bastante positiva. También nos dimos cuenta de que los que les hacía falta era ver a los otros alumnos, ese contacto también con los profesores, las profesoras, pero también con los otros alumnos, de contar todo lo que vivieron en ese tiempo. También empezamos cada vez más a mandarles tareas en forma de videos o de mensajes de voz. Empezamos a improvisar y encontrar formas de cómo podemos explicar esas tareas también a esos niños que sabíamos que no tenían tanto ese apoyo en sus casas, no porque no hayan querido los padres, todos estaban muy motivados a hacer algo, también ayudar a sus hijos en ese tiempo, darles estructura, darles cosas que hacer, pero sabíamos que no todos tenían el mismo apoyo en sus casas. También en unos casos tuvimos que la comunicación fue más con hermanos, hermanas mayores de los estudiantes, y ya ellos también ahí entraron en ese papel de ayudar a sus hermanos. Y así fue más o menos la experiencia aquí con eso de la cuarentena. Y ya después de esas 6 semanas más 2 semanas de vacaciones en primaria, ya podemos regresar a clases. Miriam, te pregunto, porque acá esta es una cuestión que nos interesa profundamente, y es cómo se realizó el trabajo con estudiantes con discapacidad, si es que los tuviste en tu caso particular o en el caso de tu escuela. Aquí
se maneja de la forma de que siempre cuando se pueda, niños con discapacidades van a una escuela pública y a un salón normal con todos los demás niños. Y reciben un apoyo por pedagogos especiales, ¿cómo se llaman, profesora Angela? Helppedagogen. Reciben un apoyo especial de unas horas en el mismo salón. Ahí pueden ser discapacidades de todo tipo, también pueden ser simplemente dificultades con una materia, ahí entra un poco todo lo que hay y todas las dificultades que se puedan presentar. Entonces, en ese caso de esos niños, los mismos pedagogos trataron de darnos el apoyo a nosotros en forma de materiales, tareas que podemos darles también a sus casas. También trataron de apoyar en cuestión de marcar a esos niños, preguntar qué necesitaban, cómo estaban, hacer también como clases virtuales con ellos, asistirlos en las tareas que tuvieron que hacer. No sé cómo lo manejaron las escuelas para niños con discapacidades, que también las hay. No sé cómo lo manejaron ahí en sus clases. Ok, sí, y no tendríamos quien nos pudiese compartir eso, pero es valioso esto que nos estés compartiendo, también porque es muy similar a la manera como funciona en Colombia. Igual, integración en el aula regular con apoyo de usualmente es una pedagoga, aunque también los hay hombres, educadores o educadoras especiales, que es lo que nombrabas como High Pedagogic. Quisiera en este momento aprovechar que la profe Ángela nos apoyó también en la consulta con algunas personas que trabajan en el nivel de gimnasio o liceo. Si pudieses compartirnos algunas de estas mismas, digamos, como situaciones que nos narraba Miriam, cómo se presentaron en ese nivel de gimnasio, que acá podríamos emularlo de manera irresponsable con la media, con la educación media, que es la que permite el acceso a la universidad, si tienes elementos con que compartirnos algo de lo que pasó allí, en ese nivel. Bueno, Camilo, tal vez tengo que aclarar todavía una cosa que no aclaré antes, que es que el sistema educativo suizo es un sistema público. O sea, la mayor parte de los estudiantes, las estudiantes, están en escuelas públicas y no en escuelas privadas, como es el caso, bueno, tampoco la mayoría en Colombia, pero en Colombia de todas maneras, como ustedes nos contaron, las escuelas y los colegios privados tienen una importancia muy grande, de 20% dijiste. Ah, bueno. Entonces, aquí no es así. Aquí la mayor parte de las escuelas y colegios son públicos y también las universidades. No hay universidades privadas. Entonces, en la enseñanza profesional y también en los liceos, que sería la media, como tú dijiste, también se trabajó mayoritariamente en enseñanza virtual y muchos colegios y también escuelas profesionales han seguido, digamos, el horario regular, pero lo han impartido virtualmente. Entonces, los estudiantes estaban, digamos, a las 8 de la mañana, entraron y bueno, ahí seguían las clases, que eran clases magistrales o a veces les ponían tareas. Sí, eso dependía mucho de las escuelas. Tengo conocimiento de una escuela profesional donde realmente siguieron así, digamos, impartiendo clases y también siguieron haciendo exámenes virtuales. Y esos eran exámenes de toda una semana, 4 exámenes diarios. Entonces, bueno, ellos seguían haciendo todo eso virtualmente.
Otros colegios tenían dificultades con el hecho de que el colegio usa una plataforma virtual que se llama Webex. No sé de qué, si eso también se usa en Colombia. Y ahí la problemática fue que esto necesita un servidor muy potente y tanto los profesores como los estudiantes a veces no tenían acceso a ese tipo de servidores, porque esa herramienta se usa más que todo en los colegios mismos. Entonces, a veces no funcionaba la conectividad por no tener servidores tan potentes. Y bueno, lo que decían los profesores del nivel de la media era que todo se ralentizó. O sea, era muy lento, muchos estudiantes poco cumplidos con las tareas o con conectarse, o se conectaban, pero andando en bicicleta o bueno, estando en el lugar donde estaban, durmiendo, eso. Y sí, bueno, de todas maneras ahí se mandaron, circularon muchos videos, también los recibí de ustedes, como los estudiantes también se burlaban de sus profesores, digamos, con esas clases virtuales. Entonces aquí también pasó así. Bueno, lo importante tal vez al final es que no se hicieron exámenes, por ejemplo, el examen del bachillerato, que aquí es muy importante, no se hizo. Los estudiantes pasaron con base en las notas, en las últimas notas del semestre pasado. Entonces, esas eran las notas que con base en ellas se tomó la decisión si pasaban o no. Estudiantes que tenían notas bajas y peligraban de no pasar, podían solicitar de hacer un examen virtual. Entonces, había que hacerles un examen virtual para darles la oportunidad de pasar. En los aprendizajes, que como ya les dije, son 2/3 partes de los jóvenes que están haciendo aprendizajes. Ahí también pasaron, pero no se les hizo o bien el examen teórico en algunos casos o bien no se hizo el examen práctico, porque normalmente los aprendizajes se terminan con un examen teórico y un examen práctico. Entonces, según la formación, si es panadería o si es, bueno, según la formación, ellos o bien terminaron con las notas o bien con un examen solo teórico, o en el caso de formaciones donde la reglamentación de la cuarentena lo permitía, solamente con examen práctico. Les cuento que en este momento estamos teniendo unas pausas en la transmisión por alguna razón. No sé por qué, porque acá todo está muy bien. Es un asunto con Facebook. En todo caso, continuamos y de ser necesario, subimos el video de la grabación a nuestra página de Facebook. Profe, entonces ya que tienes la palabra y nos hablaste de este otro nivel, ya tanto del liceo como del nivel de la formación técnica o tecnológica como la conocemos en Colombia, quisiera aprovechar entonces y preguntarte por esa experiencia de la educación en la universidad, ¿cierto? ¿Cuál fue, en el caso particular tuyo, la experiencia de enseñanza durante la cuarentena en la Universidad Pedagógica de Berna particularmente? Sí, esa formación fue como en todas partes, creo yo, virtual. O sea, tuvimos que adaptar nuestras materias a las herramientas virtuales que usamos, y todas las clases se dictaron virtualmente. Entonces hubo también mucha variedad como eso se hacía, o bien dando tareas, o bien conectarse en grupos de discusión, bueno, diferentes métodos, y yo creo que muy similares a los que ustedes conocen en Colombia. Incluso
tuvimos la oportunidad de intercambiar con ustedes algunos profesores de la Universidad de Antioquia que participaron en un seminario que dictamos aquí. Y eso fue una experiencia muy grata porque también nos dimos cuenta que en esta cooperación que tuvimos hasta el momento, a lo mejor no hemos aprovechado lo suficiente estos medios. Entonces, sí, fue interesante. Lo único que vimos en educación, en nuestro seminario que es de ciencias sociales, trabajamos mucho, o sea, tenemos mucho trabajo de campo. Y este trabajo de campo es muy importante. Por supuesto, eso no se pudo lograr. Y vimos que eso tiene sus limitantes también. Dictar esas clases que requieren investigación, que requieren el campo, no se pueden dictar de la misma manera cuando todo se virtualiza. De acuerdo, profe. Así fue exactamente con nosotros, particularmente en los cursos, en el caso de la Facultad de Educación, que tienen prácticas pedagógicas o práctica en escuela o en otros contextos educativos. Hay un asunto que acá se discutió bastante, lo conversamos en ese seminario que tuvimos conjunto con el grupo en la Universidad Pedagógica de Berna, y es el cambio o la selección de ciertos contenidos, casi como una transformación del plan de estudios o del currículo para adaptarse a la realidad que generó el corona. Conozco la experiencia con la profe, con la PEJA, pero quisiera escuchar en el caso de Miriam, en la escuela, si durante la cuarentena continuaron con el plan de estudios tal cual estaba previsto para la presencialidad o hicieron modificaciones para ajustarse a esa realidad que generó la cuarentena y el coronavirus en general. Sí, definitivamente tuvimos que ajustar el programa y no pudimos seguir con las clases como normalmente son. La comunicación oficial fue un poquito mezclada. Por un lado, fue comunicado de que las clases tienen que seguir, de que no va a haber cambios en cuestión del currículo o algo así, pero por otro lado era imposible seguir con las clases como antes. Entonces, sí intentamos de hacer eso, de adaptarnos a la realidad en la que estaban viviendo los niños y las familias en ese momento. También, por ejemplo, en cuestión de tareas, sí nos enfocamos mucho en esa cuestión de darles una estructura en su día y adaptar las tareas a la realidad en la que se encontraban en ese momento. En cuestión de tiempo en el que se suponía que tenían que estudiar para la escuela, también no era el mismo tiempo el que pasan en la escuela. Por ejemplo, para un niño del segundo grado eran unos 65 minutos al día que se suponía que él estaba en su mesa estudiando, haciendo tareas de matemáticas o de alemán o de lo que fuera. Y en el resto del tiempo tratamos de darles ideas, cosas, hasta cómo podían ayudar en sus casas en cuestión de deberes domésticos o con sus padres, lo que puedan aprender también en ese tiempo, que también son cosas importantes. Ahí también sí hubo muchas diferencias, por ejemplo, familias que sí lo tomaron más relajado en ese sentido, y otras familias que sí hicieron un programa bastante estricto en sus casas. Y ahora también es interesante ver las diferencias. Solo fueron 6 semanas, pero en unos casos sí se notan mucho las diferencias en cuestión de lo que estudiaron, lo que aprendieron en ese tiempo. Y sí, eso es algo también que me hace pensar mucho y cuestionar un poco ese sistema,
por ejemplo, les cuento que también hace 2 años aquí en Suiza decidieron de que ya no iba a haber tareas obligatorias que los niños hacen en sus casas. Eso se decidió justo por eso, porque quisieron tomar en cuenta que las situaciones en las familias son muy distintas y que hay una gran parte de las familias que no pueden darles ese apoyo en sus casas que otras familias sí pueden, y que así las diferencias y la injusticia se reproduce o se hace todavía más grande. Y por eso hace 2 años se decidió eso, y ahora con la cuestión de la cuarentena, de repente fue como si pudiera funcionar así, pero realmente todos sabíamos de que las diferencias se iban a hacer más grandes. Y sí, después de poco tiempo, después de 6 semanas, ya se nota. En mi caso, no es algo que me preocupe demasiado, porque en mi salón tengo a los niños 4 años. Cualquier diferencia que pueda haber ahora en niveles, no es como si tuviéramos mucho estrés ahora para trabajar con esos niños, pero sí muestra algo que es una diferencia que existe en la sociedad y que sigue ahí, y en ese tiempo se hace más grande. Antes de darle la palabra a la profe para hablar de ese mismo tema, del cambio de contenidos y el cambio curricular, quisiera preguntarte qué pasó con acá lo llamamos promoción, no sé cuál sea el nombre en Suiza, pues del paso de un grado al otro. Se ha discutido mucho, incluso veía esta mañana que en Bolivia al parecer es una decisión tomada, que ningún estudiante va a perder el año, ningún estudiante va a reprobar su año escolar. Y quisiera entonces saber cómo funcionó esto allí en la escuela, en tanto el corona y la cuarentena llegaron justo cuando se iba a terminar el año escolar, entendiendo que Suiza tiene lo que acá llamamos un calendario B, que empieza como en agosto, septiembre y termina entre junio y julio, si no estoy mal. ¿Qué pasó con esa promoción? ¿Estudiantes reprobaron el año, el grado? ¿O qué pasa allí? Sí, eso fue un tema que también causó muchas discusiones, también fue algo que fue muy discutido, y también hasta hubo un tiempo al principio de la cuarentena que discutieron si todos los niños iban a reprobar un año, que fue algo muy extremo, y al final no se hizo nada por el estilo. Eso también, no hubo una decisión generalizada en cuestión de primaria. En otros niveles de educación, como en la preparatoria, en la Berufsschule, sí hubo esas decisiones, como ya contó la profesora Ángela, sobre los exámenes. En primaria sí hubo unas diferencias entre los cantones de cómo lo manejaron. Por ejemplo, hubo unos cantones que en el Zeugnis, ¿cómo se dice? Del fin del año, las calificaciones, la hoja oficial con las calificaciones que están al final del año. El carnet de calificaciones. Eso, que pusieron una nota que habla de la cuarentena. Por ejemplo, también hubo esa decisión de que no iba a haber exámenes durante ese tiempo que cuentan. Y unos cantones pusieron esa nota. En el cantón de Berna no se hizo nada en especial. Todos los niños pasaron al siguiente año. También es un poco difícil reprobar un año aquí, aunque no tengas las calificaciones suficientes para pasar al otro año, puedes seguir. Es una medida considerada un poco extrema, y que no en muchos casos tiene sentido la decisión de reprobar un año. Entonces no se tomó ninguna decisión generalizada. Listo, Miriam, muchas gracias por compartir esa información particularmente.
Ahora sí, pues aprovechar con la profe Ángela para hablar de esta transformación curricular en el plan de estudios y demás de los contenidos de los seminarios a propósito de la realidad de la cuarentena. Sí, de todas maneras, eso se hizo y también se hizo a nivel de los del liceo y sobre todo en la universidad. Y sí, eso se adaptó a la enseñanza virtual y también se les dio una posibilidad de reprobar materias 2 veces si no pasaron el examen que hizo la universidad o si no pasaron los que tenían que entregar trabajos y si no pasaron el trabajo que tenían que entregar, tienen 2 posibilidades para reprobar. Bueno, eso ya tenemos un contexto como bastante amplio, ya conocemos lo que pasó durante la cuarentena. Ahora sería interesante escuchar el después. Entendemos que las escuelas volvieron, no necesariamente en el caso de todos los cantones, por lo que ya explicaba la profe Ángela, que hay unas diferencias administrativas que terminan dependiendo de cada cantón, pero en el caso particular de Berna, en esa semana del 11 de mayo, las escuelas regresaron. ¿Cómo fue ese retorno? La actitud de los y las estudiantes, maestros y maestras, ¿qué decían las familias? ¿Había miedos de parte de las familias para regresar? ¿Qué podrías contarnos, Miriam, al respecto sobre ese regreso a principios de mayo a la escuela? El regreso a clases fue una experiencia bastante positiva. Sí hubo unas inseguridades y dudas de parte de las familias, de los padres, sobre las medidas preventivas. Por ejemplo, sí había todavía reglas como de distancia o de higiene que teníamos que seguir, un protocolo, y no todas esas medidas necesariamente eran muy fáciles de seguir con niños muy pequeños, entonces tuvimos que adaptar un poquito en la experiencia real esas reglas. Sí hubo unas inseguridades y dudas, pero por lo general fue algo muy positivo. También sentí que se notaba esa importancia del contacto directo, de la relación con los estudiantes, y sentí que también hasta la apreciación de nuestro trabajo que hacemos en las escuelas fue más grande en muchos casos de parte de los padres o de la sociedad en general, porque fue algo muy obvio de que no se podía cambiar así nada más a clases virtuales y seguir con los mismos procesos de aprendizaje, de que sí es muy importante el contacto directo, la relación, para que los niños puedan aprender. Entonces, eso fue algo bastante positivo. Los niños estaban muy contentos de poder estar aquí otra vez. Ya se estaban desesperando muchos en sus casas, les hacían falta sus compañeros, sus compañeras, las maestras. Y entonces fue algo bastante positivo y lindo poder regresar a clases después de un tiempo sí largo, pero nadie sabía cuánto tiempo iba a durar y teníamos que estar preparados a que íbamos a tener que terminar el año con clases virtuales, que sí se nos hizo algo fuerte. Ustedes saben más sobre esa experiencia. Entonces fue algo muy positivo poder regresar a clases antes de que se terminara el año escolar. Profe, ¿qué se ha dicho para la universidad? Sea en el caso particular de La Peja, sea en el nivel universitario cantonal nacional, ¿qué se ha dicho? ¿Van a volver? ¿Va a haber un modelo de alternancia? ¿Cuál es la opción para el segundo semestre del 2020? Bueno, los profesores y las profesoras ya hemos regresado a las oficinas
O sea, podemos como también usar un sistema de estar unos días en la oficina, unos días trabajar desde la casa. Me di cuenta que en la universidad, que es en el campus donde estamos, que comparte la Universidad Pedagógica con la Universidad de Berna, volvieron a abrir la biblioteca. Entonces hay estudiantes que ya están trabajando en la biblioteca, por supuesto también observando el protocolo de la distancia, de desinfectar las superficies, las manos y eso, pero tampoco usando mascarilla. Ellos trabajan ahí, pero sin usar mascarilla. Lo mismo nosotros. Entonces, sí, es una cosa un poco contradictoria también. Para el semestre entrante, que empieza en septiembre, se nos propuso un sistema de alternancia, porque hay estudiantes que no pueden, que por cuestiones de salud no van a poder asistir a clases presenciales. Entonces hay que pensar cómo organizar eso para tener todas las exigencias particulares, para tener en cuenta todas esas exigencias particulares. Gracias, profe. Creo que podríamos ir como recogiendo algunos elementos que yo volveré sobre ellos al final y tomar este momento para hablar de un asunto o de un tópico que resulta bastante importante para esta conversación de más de 8 años, tal vez, que hemos tenido entre la Facultad de Diversera, la Facultad de Educación a través de Diverser y la Universidad Pedagógica de Berna con nuestras colegas, y es los efectos que tuvo durante y que se pueden ver ahora la cuarentena y todo el escenario que creó la pandemia sobre las personas de origen inmigrante, sobre esas personas que están en unas condiciones de desigualdad social, que padecen los efectos de esa discriminación institucional que nombraba la profe Ángela. O sea, ¿qué pudiésemos decir sobre estas poblaciones particularmente que, a mi entender, constituyen aproximadamente el 23% de la población suiza? Es un número bastante alto. Entonces, sí, ¿qué podemos decir sobre eso? Efectos sobre las estudiantes, familias de origen migrante en Suiza o particularmente en Berna. No sé, cualquiera de las... Sí, bueno, ya hablé un poquito de eso, como de los efectos que se ve ahora después de ese tiempo de clases a distancia. Eh, por, por un lado, no son efectos positivos. Em, Tengo un poquito de esperanza que esa crisis y también toda la discusión que empezó por las circunstancias, que para más personas es algo que consideran, que toman en cuenta, porque al principio no tanto, pero ya después de un tiempo sí se empezó a hablar de esas diferencias, de esas desigualdades que hay, que unas familias sí se vieron, estaban en situaciones más difíciles para ayudar a sus hijos para poder seguir con el aprendizaje en ese tiempo. Y realmente es algo que ya existía antes, pero había como una ilusión de igualdad, porque se supone que todos vienen el mismo tiempo a clases, a estudiar, y se supone que entonces hay una cierta igualdad, que se sabe que hay muchos estudios que muestran que no es así, que realmente las escuelas, la enseñanza en la escuela los niños necesitan muchas cosas, muchas experiencias, mucho apoyo desde sus casas para poder tener éxito en el sistema. Y eso fue algo que durante esa crisis se hizo más extremo y así más obvio. Entonces tengo esa pequeña esperanza de que es algo que se va a discutir más en un futuro y que se va a hacer más obvio y que no haya esa
esa ilusión de igualdad en el sistema que realmente no existe tanto. Gracias, Miriam. Profe. Sí, yo creo que Miriam ya dijo lo más importante es que de todas maneras existe la idea de que la escuela iguala y todos sabemos que eso no es el caso. Y de repente eso se mostró, como ella dijo, se mostró más claramente durante este periodo de la cuarentena, como de todas maneras, sí, como pesa el trasfondo social de los niños y de las familias, y que la escuela tiene que tener una respuesta a eso, y que se espera que ahora sí va a haber más debate sobre cómo se puede manejar esa desigualdad y esa lo que llamamos discriminación institucional, que la escuela participa en reproducir la desigualdad social. Tal vez para dar algunos ejemplos, cómo eso se manifestó. Por ejemplo, las tareas en muchas escuelas, las tareas se entregaron en el idioma de la escuela, que en nuestro caso es el alemán. Había sí escuelas que tradujeron a los idiomas más importantes que hablan los padres de familia de los niños que están en esa escuela, pero había también muchas escuelas que no, por la misma situación de la cuarentena, por el mismo caos, no lograron responder a eso. Entonces llegaban las tareas y los padres nada, no entendían nada. Entonces hubo casos también de padres de familia que tenían que trabajar, aquí se llamaba eso de relevantes, trabajos relevantes para mantener el sistema. Y a veces, sí, los padres no sabían que ellos tenían derecho a una guardería, a pesar de la cuarentena, para sus hijos. Entonces, había padres de familia que trabajaban, por ejemplo, en el supermercado y sí, y los niños todo el día solos en casa. Porque ellos no sabían, la información no había llegado hacia ellos. Otros sí que no entendían la tarea, entonces no podían hacer la tarea con los niños cuando la escuela exigía que ellos eh, hicieran la tarea con los hijos. Entonces, todas esas cosas pienso que, como dijo Miriam, se volvieron mucho más obvio y que a lo mejor se van a, se van a trabajar más ahora una vez que regresamos a una normalidad. Pues eso es lo que esperamos. Otra cosa que fue muy impactante aquí fue todo el debate en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matters. Aquí hubo muchas manifestaciones, incluso durante la cuarentena. Aquí la cuarentena no fue tan rígida como en Colombia. Nosotros siempre tuvimos la posibilidad de salir. Claro que observando las distancias, no amontonarse. Entonces, en las manifestaciones se creaban grupitos pequeños, muchos grupitos pequeños para poder realizar la manifestación. Eso sí provocó un debate, incluso en los medios de comunicación más comunes, sobre cómo Suiza participó en el colonialismo. Suiza no tuvo colonias, pero sí indirectamente participó. Entonces se empezó a discutir sobre los símbolos del colonialismo que se encuentran en el espacio público, en la arquitectura, en las estatuas que existen en las ciudades. Entonces, bueno, eso creó mucho debate acá y eso también tiene su influencia, por ejemplo, en la universidad, que antes se trabajaba en ese tipo. Ustedes
saben eso cuando trabajamos en conjunto, trabajamos todas esas teorías de la decolonialidad, del postcolonialismo y eso, pero eran, digamos, seminarios particulares. Muchos de esos contenidos se empezaron ahora a discutir incluso en los medios de comunicación y esperamos, ojalá, no sabemos, pero ojalá que eso tenga más repercusión a más largo plazo. Bueno, yo quiero agradecerles por la disposición para conversar, para compartirnos la experiencia que han tenido en esos distintos niveles educativos, recordando que Miriam está trabajando con preescolar y primaria, en ese modelo que integra preescolar primero y segundo, y la profe Ángela desde pues, su experiencia en la educación superior. Creo que podemos ir cerrando. Quiero traer algunos elementos que me llamaron la atención porque coinciden casi que al 100% con lo que pasó en Colombia. La idea también es poder hacer esos contrastes. Eh, Ese llamado que hizo en el caso nuestro el gobierno nacional para que los materiales y las guías que se entregaran a los y las estudiantes pudiesen ser resueltos por sí mismos, también estuvo presente. Incluso el decreto que sacó el ministerio le daba un montón de características a esas guías que yo, que no soy docente de aula, pensaba en todo lo que implicaba para un maestro poder cumplir con todas esas exigencias en una sola guía para un solo grado. Sabiendo que acá en Colombia tenemos maestros y maestras que tienen 6, 7, 8 grados distintos en los cuales enseñan. Entonces era hacer eso para cada grado. Pensaba como en lo que eso implica para la carga de su trabajo. Y en el caso de ustedes, cuando la profe nombra esas instituciones o esos colegios, escuelas que hicieron traducción de las guías, pues también eso en términos de tiempo o de esfuerzo que implicaba para los y las docentes, aunque me imagino que contrataban a otras personas para que hicieran esas traducciones. Bueno, no sé si recaía por completo en cada maestro o maestra gestionar esa traducción. Eh, y dos asuntos también que aquí se vieron o que fueron reclamas constantes era, por un lado, la saturación de trabajos, familias que le decían a los profes, nos estás mandando muchas guías, muchos, aquí lo llamamos también talleres, muchos talleres, pero por otro lado había otras familias que decían no es suficiente. Entonces era muy difícil encontrar el punto medio. Familias que decían es mucho y otras que decían no es suficiente. Con las diferencias que implica lo que decía la profe, que acá tengamos un 20% de educación, de matrícula en la educación privada. Y esa educación privada tiene unas particularidades en relación con lo público. Y lo otro es que sí, acá fue muy importante en la reflexión de muchos maestros y maestras, y es que no hubiese en la familia que una persona que mediara entre el contenido de la escuela y el estudiante o la estudiante. Lo que decía Miriam, por ejemplo, familias donde los padres o los adultos son personas analfabetas, que no conocen la lengua escrita, entonces que no pueden apoyar ese proceso. Otros que no, por ejemplo, que tenían cero conocimiento de las materias o de las asignaturas. Entonces, cuando les enviaban, por ejemplo, el taller de matemáticas, las familias ahí no tenían absolutamente nada que decir porque no sabían nada al respecto. Entonces, como que son puntos en los cuales nos encontramos. Y otro, ya como para ir cerrando, es como la necesidad en la escuela, aunque aquí también pasó en la universidad, de vincular en ese plan de estudios a raíz de la cuarentena una pregunta por las habilidades para la vida, como esas otras cosas que se pueden aprender en casa que no necesariamente están siempre presentes en la escuela. Creo que Miriam lo mencionaba, que se puede aprender en casa con los papás, pues, con papá, con mamá o con adultos que estén en ese espacio, con hermanos, hermanas mayores, que no necesariamente son cosas que se aprenden en la escuela. Entonces, que son esos puntos que yo logro identificar en lo que les escucho, en los cuales nos encontramos a pesar de las grandes diferencias que tenemos en ambos contextos nacionales. Entonces, pues nuevamente agradecerles a ustedes.
por disponerse a esta conversación. Agradecerle al equipo de UD Arroba por el apoyo técnico para este encuentro, al equipo de comunicaciones de la facultad y por supuesto al grupo de investigación Diverser por pensarse estos espacios. Bueno, esa es lo que yo tengo para decir para este cierre. No sé, entonces si de pronto alguna de ustedes quiere hacer algún comentario para cerrar, les doy la palabra. Gracias igualmente por la invitación. Fue muy interesante ese intercambio. Muchas gracias. Sí, yo también agradezco mucho ese espacio y esperemos poder seguir intercambiando por estas vías.